En una remota región de los Balcanes, donde las montañas atrapaban la niebla y el tiempo parecía haber olvidado avanzar, existía un antiguo castillo que se alzaba imponente sobre un acantilado. Las aldeas cercanas susurraban leyendas sobre el lugar, historias de sombras y presencias que nunca debían ser perturbadas. Los habitantes evitaban acercarse, especialmente cuando la luna llena iluminaba las torres desmoronadas y los ventanales vacíos que parecían ojos oscuros mirando al abismo. Rupert, un joven heredero inglés, llegó a estas tierras tras recibir una misteriosa carta sobre una herencia inesperada. La promesa de descubrir los secretos de su linaje yacía entre esos muros olvidados. Al acercarse al castillo, el viento frío le susurró advertencias que decidió ignorar. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba hacia la gran puerta de madera, que crujió al abrirse como si lamentara su llegada. Dentro, el aire era pesado y olía a moho y antigüedad. Los candelabros colgaban torcidos, y las sombras danzaban en las paredes cubiertas de tapices descoloridos. Mientras exploraba los pasillos, un retrato al final de una galería capturó su atención. Era una mujer de belleza etérea, con ojos oscuros que parecían penetrar su alma. Vestía un sudario blanco, y aunque el cuadro estaba cubierto de polvo, su imagen se veía extrañamente nítida. Esa noche, Rupert se instaló en una de las habitaciones menos deterioradas. El silencio era tan profundo que el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Justo cuando estaba a punto de dormir, un susurro suave cortó la quietud. Se incorporó, atento a cualquier sonido. Nada. Pensó que tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Cerró los ojos nuevamente, pero el susurro volvió, más claro esta vez, pronunciando su nombre con un eco distante. Se levantó y decidió seguir el sonido. Descalzo y con un candelabro en mano, recorrió los fríos pasillos que parecían extenderse infinitamente. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras alargadas que amenazaban con envolverlo. Llegó hasta una puerta que no recordaba haber visto antes. Al abrirla, se encontró en una capilla abandonada, donde velas medio consumidas se encendían solas, iluminando un altar antiguo. Allí, en medio de la penumbra, estaba ella, la mujer del retrato. Vestía el mismo sudario blanco, y su piel pálida contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. Sus pies no tocaban el suelo, y sus ojos, profundos abismos, se fijaron en Rupert con una mezcla de tristeza y anhelo. Antes de que pudiera pronunciar palabra, ella desapareció, dejando tras de sí un escalofrío que recorrió su espalda. Confundido y fascinado, Rupert quiso creer que había sido un sueño. Sin embargo, al día siguiente, encontró sobre su almohada una flor marchita que no estaba allí antes. Decidió indagar más sobre el pasado del castillo y de aquella enigmática mujer. Revisó antiguos documentos y diarios empolvados en la biblioteca. Las páginas amarillentas contaban la historia de Elena, una joven prometida que había desaparecido la noche antes de su boda, hace más de un siglo. Se decía que su espíritu vagaba por el castillo, esperando reunirse con su amor perdido. Cada noche, Rupert sentía su presencia más cerca. Los encuentros se volvieron más frecuentes y tangibles. Ella le hablaba en susurros, confesándole secretos de tiempos olvidados y suplicándole ayuda para liberarse de su eterno tormento. A medida que pasaban los días, Rupert se sentía más atraído y obsesionado con Elena. Su mente se nublaba, y la línea entre realidad y sueño se desvanecía. Los aldeanos, al enterarse de que él se había instalado en el castillo, lo visitaron para advertirle. Un anciano le contó sobre la maldición que pesaba sobre aquel lugar y sobre cualquiera que osara interferir con el descanso de la dama del sudario. Le imploraron que se marchara antes de que fuera demasiado tarde. Rupert, cegado por su obsesión, desestimó las advertencias, convencido de que podía salvar a Elena y a sí mismo. Una noche, durante una tormenta furiosa, Elena apareció más tangible que nunca. Sus ojos reflejaban desesperación. Le dijo que la única forma de liberarla era a través de un ritual antiguo que debía realizarse en la cripta bajo el castillo.
Sin pensarlo dos veces, Rupert accedió. Descendieron por escaleras ocultas, adentrándose en las entrañas de la tierra. El aire se volvía más frío y denso con cada paso. Al llegar a la cripta, antorchas se encendieron misteriosamente, revelando paredes cubiertas de inscripciones en idiomas olvidados. En el centro, un sarcófago de piedra esperaba. Elena le indicó que debía abrirlo y unir su sangre con la de ella. Sin dudar, Rupert empujó la pesada tapa, revelando un interior vacío. Confundido, se giró hacia ella, pero lo que vio le heló la sangre. El rostro de Elena se había transformado. Sus ojos eran pozos negros sin fondo, su piel se agrietaba mostrando sombras moviéndose debajo, y su sonrisa era una mueca de malevolencia pura. Antes de que pudiera reaccionar, sombras surgieron del suelo y lo envolvieron, inmovilizándolo. La voz de Elena resonó, distorsionada y fría, revelando que necesitaba un alma viva para liberarse de su prisión, pero que esa liberación significaba su perdición. Rupert luchó, pero era inútil. Sentía cómo las sombras drenaban su fuerza y cómo su vida se escapaba lentamente. Sus gritos se ahogaron en la oscuridad, y la última imagen que vio fue el rostro de Elena transformado. El castillo volvió al silencio. Los aldeanos notaron que las luces que a veces se veían en las noches habían desaparecido. Pensaron que tal vez el joven heredero había logrado lo imposible. Sin embargo, comenzaron a surgir rumores de una nueva aparición, un hombre que, envuelto en sombras, vagaba por los pasillos del castillo, con ojos vacíos y un grito silencioso en sus labios. El legado de Elena continuaba. Cada cierto tiempo, alguien era atraído por la promesa de secretos y riquezas, solo para caer en la misma trampa. El castillo permanecía como un faro oscuro, llamando a las almas incautas hacia un destino del que no había retorno. Los lugareños finalmente decidieron que era hora de tomar medidas drásticas. Organizaron un grupo para ir al castillo y destruirlo, con la esperanza de acabar con la maldición de una vez por todas. Armados con antorchas y rezos, se adentraron en el lugar que tanto temían. Al cruzar las puertas, el silencio era sepulcral. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, acechando desde cada rincón. Avanzaron con cautela, sintiendo como una presencia invisible los observaba. De repente, uno de ellos desapareció sin emitir sonido alguno. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Gritos ahogados y susurros malditos llenaron el aire. Uno a uno, fueron cayendo en la oscuridad. Solo el anciano que había intentado advertir a Rupert quedó. Temblando, llegó hasta la capilla donde todo había comenzado. Allí, enfrentó a las sombras, rezando con fervor. Las figuras espectrales se acercaron, y entre ellas distinguió los rostros de Rupert y Elena, ahora unidos en una misma condena. Antes de que las sombras lo envolvieran, una lágrima rodó por su mejilla al comprender que no había escapatoria. El castillo siguió en pie, más oscuro y siniestro que nunca. Las historias se convirtieron en leyendas, y las leyendas en mitos olvidados. Pero en noches sin luna, si uno prestaba atención, podía escuchar los lamentos de las almas atrapadas, resonando a través de los valles, advirtiendo a cualquier incauto que se acercara. Nadie se atrevió a volver. El lugar fue borrado de los mapas, y los caminos que llevaban a él fueron engullidos por la naturaleza. Sin embargo, el mal que habitaba entre sus muros permaneció, esperando pacientemente por su próxima víctima, sabiendo que la curiosidad humana siempre sería su mejor aliada. En los siglos venideros, viajeros perdidos a veces contaban historias sobre un castillo fantasma, algunos afirmaban haber visto luces danzantes en sus torres, o haber escuchado susurros que llamaban por su nombre. Ninguno de ellos volvió a ser el mismo después de esas experiencias, y muchos desaparecieron sin dejar rastro. La dama del sudario continuó tejiendo su red de sombras y secretos, alimentándose del terror y la desesperación de aquellos que atraía. Su sed de liberación no conocía límites, y el ciclo de horror se repetía una y otra vez, sin posibilidad de redención. Así, el castillo permaneció, eterno en su maldición,
envuelto en sombras y secretos que nunca debieron ser desenterrados. Un recordatorio silencioso de que hay puertas que nunca deben abrirse y voces que nunca deben ser escuchadas. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.